Hoy vamos a hablar acerca de este ejercicio en el cual nos piden a nosotros que encontremos la recta que pasa por dos puntos en particular. Primero debemos recordar nosotros qué es una recta. Una recta para nosotros es un conjunto infinito de puntos que se extiende indefinidamente en una misma dirección. No va a tener curvas, no va a tener ángulos, sino que es una representación de esta sucesión de puntos que se extiende sin que haya ningún cambio en su forma. Entonces hay que considerar para nosotros que una recta va a tener una longitud infinita, va a tener una dirección que va a ser constante y va a tener algo que es muy importante para nuestras rectas, que es la pendiente. La pendiente de una recta va a ser constante. ¿Qué es la pendiente de una recta para nosotros? Pues es la relación entre el cambio en y dividido el cambio en x. ¿Por qué nos interesa encontrar esta ecuación para la recta? Porque en muchos casos nosotros podemos encontrar funciones que son de tipo lineal y las funciones de tipo lineal tienen una representación gráfica que es una recta. Entonces, si nosotros podemos saber cómo determinar la ecuación para una recta, dados ciertos datos, podríamos encontrar una función de cualquier variable y en términos de cualquier variable x. Primero veamos la representación de estos dos puntos en un plano de coordenadas cartesianas. Esta sería nuestra representación. Ahí tenemos nuestros dos puntos con las coordenadas indicadas, ¿verdad? Nuestro primer punto tenía coordenadas menos 3,2 y nuestro segundo punto coordenada en x 5 y coordenada en y de menos 4. Entonces, ¿qué es para nosotros la pendiente? Pues la pendiente es el cambio que nosotros tenemos en y. Entonces, ¿cuánto de cambio hay en y? Pues el cambio en y sería para nosotros esto. De aquí hasta acá hay un cambio en y. Dividido el cambio en x. ¿Cuál es el cambio que tenemos en x? Pues es esto. Entonces, la pendiente de una recta se representa con una letra m y eso es igual al cambio, que se representa el cambio matemáticamente hablando como delta, esta letra griega mayúscula que se denomina delta. Entonces es el cambio en y o delta y dividido el cambio en x o delta x. Eso es igual a las coordenadas en y del punto final menos las coordenadas en y del punto inicial dividido la coordenada en x del punto final menos la coordenada en x del punto inicial. Esa va a ser nuestra pendiente para esta recta y para cualquier recta que nosotros podamos tener. Con base al tipo de pendiente que nosotros tengamos, podemos decir que nuestras rectas son de pendiente positiva o de pendiente negativa. ¿Cómo las podemos identificar fácilmente? Si nosotros tenemos una recta así, la pendiente de esta recta va a ser pendiente positiva. Porque si nosotros consideramos esos dos puntitos y este con coordenadas x2, y2 y este con coordenadas x1, y1, pues delta y siempre va a ser una cantidad positiva. Y delta x también va a ser una cantidad positiva. Tal vez acá debamos, para tener mejor referencia, dibujar un plano de coordenadas. ¿Por qué delta y va a ser siempre positivo? ¿Por qué delta x va a ser siempre positivo también? Porque y2 va a estar más a la derecha en el eje x, o sea que va a ser siempre un valor más positivo que x1. Y lo mismo va a suceder con y2 y con y1. y2 va a estar más arriba que y1, entonces su valor va a ser más positivo que y1. Entonces, rectas de esta manera son rectas de pendiente positiva. La recta que tenemos nosotros acá, dado por estos puntos, es
una recta de pendiente negativa. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Porque cuando nosotros tenemos funciones, siempre decimos que nuestra función va a tener un dominio y va a tener un rango. En el caso de las funciones lineales, cuyas ecuaciones son funciones de primer grado y su representación gráfica son rectas, nuestras funciones lineales van a tener como dominio todos los números reales y como recorrido todos los números reales. O lo podríamos decir desde menos infinito hasta infinito. Y también tenemos que considerar acá que nuestra recta, en el caso de la figura, es una recta que va a ser siempre descendente, porque conforme nos vamos moviendo hacia la derecha, cada punto más a la derecha del anterior va a tener una coordenada en y más negativa que el punto anterior. O sea, si tiene una pendiente negativa, decimos que nuestra gráfica para esta función es descendente. Y va a ser descendente en todo el dominio, o sea, en todos los números reales. Y en el caso de una recta como esta, podemos decir nosotros que siempre va a ser una gráfica ascendente, porque cada punto más a la derecha va a tener una coordenada en y que va a ser más arriba que la del punto anterior o más positiva que la del punto anterior. Entonces, cuando nosotros tenemos rectas de este tipo de pendiente positiva, estas van a ser ascendentes en todo su dominio. Ahora, ¿cómo resolvemos lo que nos pide el ejercicio? Que encontremos la ecuación para nuestra recta. Tenemos varias ecuaciones para la recta, pero aquí nos interesan dos ecuaciones muy sencillas, que son la forma de la ecuación que es la ecuación punto pendiente, y la otra que es la forma pendiente intersección. Para la forma punto pendiente tendríamos que tener algo parecido a esta ecuación. Vamos a poner aquí punto pendiente. Para eso, para poder encontrar la ecuación de la recta con esto, necesitamos conocer al menos un punto y la pendiente de la recta, si ya se nos hubiese dado. Entonces, de esa forma es así. Si nosotros no conociésemos cuál es la pendiente, pues necesitamos tener dos puntos. Un punto con coordenadas x1, y1 y un punto con coordenadas x2, y2, y hallaríamos la pendiente de esta forma. Y una vez hallada la pendiente, podemos irnos acá y encontrar nuestra ecuación de la recta. Esa es una forma de representar una ecuación de una recta. Y la otra forma que nosotros tenemos es la forma pendiente intersección. En este caso, nuestra ecuación es y es igual a m por x más b, donde y y x son nuestras variables, que nuestra variable dependiente y x nuestra variable independiente, y m es la pendiente, mientras que b es la ordenada al origen de nuestra recta. Dicho de otra manera, b para nosotros va a ser la coordenada en y del punto en el cual la recta interseca el eje x, o la coordenada del punto,
la coordenada en y del punto cuando la coordenada en x vale 0. Entonces tenemos esas dos ecuaciones de recta. También tenemos otra que es la forma general, pero para la parte que nosotros queremos ver, que no está tan enfocada a la geometría, sino al análisis de funciones y la parte de ecuaciones lineales, cómo plantear cómo llegar a una función lineal conociendo ciertos datos, nosotros con estas dos formas es suficiente. Entonces, dicho esto, vamos a encontrar la ecuación para esta recta. Nuestro punto tiene estas coordenadas. Entonces, para llegar a una ecuación de la recta, vamos a empezar con nuestra forma pendiente, punto pendiente, perdón, que es esta de acá. Vamos a decir acá que este punto para nosotros es x1, o este punto tiene coordenadas x1 y y1, y este otro punto, sus coordenadas son x2, y2. No importa cuál nosotros llamemos x1 o x2, o sea, cuál punto tomemos como punto inicial o final, nuestra ecuación debe de ser la misma. Entonces, aquí necesitamos la coordenada en y del punto A y la coordenada en x del punto A. Pero igual podríamos emplear las coordenadas de x y y del punto B. No importa si tomamos el punto A o el punto B, para sustituir ahí sus coordenadas, nuestra ecuación debe de ser la misma. Lo que nos hace falta es nuestra pendiente M. Para nuestra pendiente M, vamos a hacer uso de esta ecuación. Entonces sustituimos. Y2 es menos 4 y y1 es 2. Mientras que x2 es 5 y x1 es menos 3. Entonces nos queda menos 4 menos 2. Eso es, en este caso, menos 6 dividido 5 menos menos 3. Eso sería 8. Entonces nos queda menos 6 octavos. Y ya con eso, simplificando, tenemos nuestra pendiente. Nuestra pendiente es menos 3 cuartos. O también podríamos decir que nuestra pendiente es menos 0.75. Entonces ya hemos hallado la pendiente. Y podemos ver que nuestra pendiente es negativa, lo cual coincide o concuerda con la gráfica de nuestra recta que hicimos. Bueno, que ya teníamos hecha, donde estaban representados nuestros dos puntos y la recta. Esa es una recta de pendiente negativa. Y el resultado que obtuvimos de la pendiente al calcularlo nos quedó negativo, lo que quiere decir que es congruente. Ahora vamos a tomar nuestra ecuación y vamos a encontrar la ecuación de la recta en la forma punto pendiente. Vamos a sustituir acá. En lugar de y1 vamos a poner menos 3. La pendiente que hallamos de menos 0.75. Perdón, en lugar de y1 debería de ser 2. La pendiente que hallamos de menos 0.75. Y en lugar de x1 es, ahora sí, menos 3. Entonces nos queda ahí operando, y menos 2 es igual a menos 0.75 por x, que es menos 0.75x, y menos 0.75 por menos menos 3. Entonces menos 3, menos 3 es lo mismo que decir más 3, de tal manera que nos quedaría menos 0.75 por 3. Y eso nos da menos 2.25.
Entonces, ahí tendríamos la ecuación en la forma, habíamos dicho punto pendiente. Y esa sería una ecuación válida para la recta. Pero normalmente la forma en la que nosotros encontramos una recta es, encontramos una ecuación de la recta es en su forma pendiente intersección. Y para llegar a la forma pendiente intersección es bien fácil. Nosotros lo que tendríamos que hacer ahí es simplemente despejar para y. Si nosotros despejamos para y, nos quedaría y es igual a menos 0.75x menos 2.25 y el menos 2 que está aquí pasa al lado derecho positivo. Entonces nos queda que y es igual a menos 0.75x y menos 2.25 más 2 nos da menos 0.25. Entonces ahí tenemos ya nuestras dos ecuaciones. La primera es la forma pendiente forma punto pendiente. Y la de abajo, esa sí es nuestra forma pendiente intersección. Y así encontramos las ecuaciones para la recta. Como mencionaba, las dos son válidas, pero probablemente lo más común es que encontremos nuestra ecuación de la recta como pendiente intersección. Normalmente cuando digan la ecuación de la recta es tal, normalmente la llamamos así. Aunque también nosotros tenemos otra forma que había mencionado y es cuando nosotros tenemos nuestra ecuación expresada en la forma general. Vamos a ver cómo se expresa eso en la forma general, pero para lo que realmente a nosotros nos sirve para el tema de funciones lineales, de esta forma es suficiente, ya sea, bueno, que lo vamos a comenzar siempre en la forma punto pendiente y eventualmente vamos a llegar a la forma pendiente intersección. Cuando nos pidan específicamente que demos una función, vamos a tener que partir de esto y llegar hasta acá. Entonces la otra forma es la forma general. En la forma general nosotros tenemos ax más by más c es igual a 0. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, lo que implica para nosotros es que nosotros deberíamos de tener despejada nuestra ecuación. Entonces, si tenemos la ecuación en la forma pendiente intersección, que la teníamos como y es igual a menos 0.75 x menos 0.25, para expresarlo en la forma general, nosotros tendríamos que llevarlo a esta de acá. Entonces, normalmente no se deja de esta manera, de que tengamos nosotros coeficientes para x y y valores de c que sean decimales. La forma en la que se da es con coeficientes enteros. Entonces, menos 0.75 es equivalente a decir menos 3/4 de x. Y menos 0.25 es equivalente a decir menos 1/4. Si nosotros queremos llevarlo a la forma general, como podemos ver aquí, las dos fracciones, tanto la pendiente como la intercepción, tienen como denominador 4. Lo que podemos hacer es multiplicar ambos lados de nuestra ecuación por 4. Eso nos quedaría 4y es igual a menos 3x menos 4. Y ya despejando, menos 1 debería ser aquí.
4y menos 3x menos 1. Entonces ya despejando nos quedaría 3x más 4y más 1 es igual a 0. Y esta sería nuestra forma general. Pero normalmente nosotros no lo damos en forma general cuando se trata de funciones. La que nos interesa es nuestra forma pendiente de intersección si vamos a encontrar una función lineal. Pero si solo se tratase de rectas, cualquiera de las tres ecuaciones son válidas para poder expresar la ecuación de nuestra recta. ¿Cómo sabemos nosotros realmente que nuestra ecuación está correcta? Pues de manera muy sencilla, se tiene que cumplir la ecuación. Y para que se cumpla la ecuación, y para verificar que se cumple la ecuación, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar cualquiera de los dos puntos. Por ejemplo, nuestros puntos en este ejercicio eran menos 3 y 2 para el punto A, y para el punto B eran 5 y menos 4. Entonces, si nosotros consideramos de nuevo que este es el punto A, tiene coordenadas x1 y y1, y el punto B tiene coordenadas x2, y2, y nuestra ecuación era menos 0.75x menos 0.25. Si nosotros tomamos cualquier valor de x, ya sea el del punto A o el del punto B, al momento de evaluarlo acá, al momento de sustituirlo acá, nos debería de quedar la coordenada en y correspondiente a ese punto. Entonces, por ejemplo, para el punto A, cuando x vale menos 3, si nosotros sustituimos, y es igual a menos 0.75, y en lugar de x vamos a poner menos 3. Menos 0.25. Operamos ahí el menos 0.75 por menos 3. Eso nos daría 2.25. Y 2.25 menos 0.25 nos da que y vale 2. Y esa es precisamente la coordenada en y para el punto A, que tiene como coordenada en x menos 3. Entonces, nuestra ecuación es correcta. Si hubiésemos tomado las coordenadas del punto B, específicamente la coordenada en x del punto B, entonces y tendría que habernos dado menos 4, y nosotros igual comprobaríamos que la ecuación es correcta. Entonces, no importa cuál de los dos puntos nosotros tomemos para comprobarlo, debe de verificarse la coordenada en y de cada punto en particular. Y así es como resolvemos este ejercicio de encontrar la ecuación para una recta dados dos puntos.